nuestra tercera actividad de Navidad Metafísica. Así es de que el día de hoy vamos a ver el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Cristo, el 25 de diciembre, el Día de Todos los Ángeles y los Santos Inocentes, y el Año Nuevo. El Año Nuevo lo vamos a ver un poquito porque más adelante, en la próxima actividad, vamos a ver el Año Nuevo. Y bueno, esto es Metafísica Quebec. Mi nombre es Anilú Flores y Metafísica Quebec pertenece al grupo de enseñanza metafísica de Rubén Cedeño y del Centro Metafísico de Bienestar Integral en la Ciudad de México. Las recomendaciones. Estemos 100%. Si no es así, bueno, pues ni modo. Le estarás escuchando esto, haciendo otra cosa, no pasa nada. Pero es importante estar nada más. Las recomendaciones son para que estemos 100% en la actividad y se nos quede lo más que podamos. Si necesitas tomar notas, después vuelves a poner el video en el punto que más te llame la atención y tomas las notas. Y bueno, pues continuamos con esta tercera actividad de Navidad Metafísica. Ya hemos visto que en estas fiestas navideñas hay una gran algarabía energética y que las fiestas comienzan desde el cuarto jueves de noviembre, que empiezan con la Acción de Gracias y terminan hasta el 2 de febrero con el Día de la Candelaria. Ya hemos visto que hay una actividad especial para el Día de Acción de Gracias, que ya la tuvimos. También ya vimos la actividad de San Nicolás, de la Inmaculada Concepción, de la Madre Tonantzin, y también vimos la vez pasada la apertura del Royal Teton. Hablamos sobre nuestros proyectos. También conocimos el espíritu de la Navidad. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es el 24 de diciembre, que es la Nochebuena, el nacimiento del niño Jesús, y el 25 de diciembre de Navidad, y el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y un poquito el 1 de enero. Bueno, empezamos. El nacimiento de Cristo. La vida del Maestro Jesús es toda una vida que tiene un conocimiento, y cada etapa de su vida se refiere a una etapa metafísica que nosotros tenemos. Entonces, el nacimiento del Maestro Jesús se refiere al nacimiento del Cristo dentro de nosotros, de nuestro ser interior, de nuestra verdadera verdad, de esa esencia de nosotros mismos como chispas divinas. Recordemos que somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, y es ese hijo de Dios dentro de nosotros el que nosotros tenemos que realizar. Y para eso venimos a la tierra, para manifestar esa divinidad, para manifestar esa perfección. Vamos un poquito atrás a la historia. Bueno, en la época en que Jesús nació, esto era el Imperio Romano. Cuando Jesús nació, su pueblo estaba bajo el Imperio Romano, como muchos otros lugares, como lo podemos ver aquí en este mapa. Como ven, era una gran extensión. Estos eran, pero bien picudotes. Y bueno, cuenta la historia que María pues va a tener un hijo, y que en ese momento en que María estaba embarazada, casi a punto de parir, bueno, pues la población que daba tributo al gobierno romano en la antigua Palestina ordenó a un censo. Debido a este censo, había que regresar a censarse al pueblo donde era originario. En el caso de José, como hijo de la casta de David, tenía que ir a censarse o dar su presencia hasta Nazaret, hasta Belén. Entonces él vivía en Nazaret y tuvo que viajar desde Nazaret de Galilea hasta Belén de Judea. Estamos viendo que aquí está Galilea, donde está el cursor,
aquí está Nazaret, y él tuvo que viajar de aquí hasta Belén, todo con María. Todo esto por mandato del emperador Augusto César Octavio. Y bueno, vamos a ver quiénes son los papás de Jesús. En primer lugar tenemos a la Virgen María, bueno, o a María en ese momento, a María, que era una niña hija de Ana y de Joaquín. Joaquín era rico, era un sacerdote, y esta información sobre María y Joaquín se da a conocer cuando se descubren los evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos no son falsos, solamente que no son aceptados por la iglesia y no están dentro de la Biblia. Pero bueno, esa es la historia. Entonces María no era pobre, para nada. Y José era el padre putativo de Jesús. ¿Por qué? Porque recordemos que la historia cuenta que María da a luz a un hijo del Espíritu Santo. José era hijo de la casta de David. Para que ustedes saben que el rey David era un rey muy sabio y fue un rey muy amado, o es un rey muy amado y venerado por los judíos. Y bueno, pues para que vean, esta casta pertenecer a esta casta del rey David, es algo así como ser de una familia real sin que haya rey. Si nosotros recordamos, José era un artesano. Más bien se ha traducido que era carpintero, pero en aquel entonces tener un oficio era mucho. Acordémonos que estamos hablando de hace 2000 años, 2020, alrededor de 2020 años, y que en ese entonces pues la mayoría de la gente eran pastorcitos, pescadores, agricultores, nada más. Tener un oficio, saber algo, eso ya era pururú. Entonces él era como los Kennedy, ya se me regresó la palabra, como los Kennedy de Estados Unidos. O sea que José tampoco era pobre. Y bueno, esto es para desmentir un poco que lo sacan así todos pobrecitos, pero eso no es verdad. Ellos sí tenían lana. De hecho, Jesús siempre tuvo dinero, Jesús siempre se codeó con los ricos. Si nosotros observamos todas las amistades con las que vemos que pasa a través del Evangelio, todas esas personas eran ricas. Recuerden que Jesús llegaba con sus amigos, con toda su prole, con todo el montón de apóstoles, que no eran los 12 apóstoles, eran mucho más. Entonces, él llegaba con todo el mundo y había para todos. Lo que sucede es que eran personas humildes. Y la humildad es diferente que la pobreza. En inglés es humble. Y solamente los pongo en inglés nada más para diferenciar que en inglés sí se diferencia muy bien la humildad de la pobreza. Entonces, eran personas humildes, eran personas que no tenían un orgullo muy grande, sino que eran personas sencillas. Esto no quería decir que eran personas pobres. Después, con el tiempo, se cambió esto para que tú que eras pobre, mira como Jesús, debes de ser como Él, dame tu dinero y sigue siendo así feliz, busca ese camino. Pero no, estamos hablando de humildad, que es diferente de pobreza. Y bueno, en el camino a Belén, pues resulta que Jesús nace en una gruta, y esta es la gruta donde Jesús nació. La gruta oscura simboliza el egoísmo, la competencia, los apegos, la mala voluntad, la falta de cariño, el andar maloliente, andrajoso, los pensamientos y sentimientos negativos y el orgullo personal, la violencia y el rencor. Este es el significado metafísico de una gruta, de la gruta donde nació Jesús. Y como ustedes verán, pues no era así como que un pesebre con unas palmitas y todo eso. Era una gruta oscura, donde aquí la puertecita es más chiquita que una persona. Entonces, para entrar allí hay que agacharse.
La gruta de Belén simboliza el corazón de cada uno de nosotros. Y esto significa que está oscuro hasta que el Cristo o el Mesías interno nace en él y se ilumina. Se ilumina la persona. Eso es lo que significa la gruta. Que mientras mientras el Cristo no ha nacido dentro de nosotros, nuestro corazón, nuestra mente se mantiene en la oscuridad, en la lucha, en el estrés, en todo lo que habíamos visto aquí, leído anteriormente, en el egoísmo, la competencia, persiguiendo la chuleta, andar feos, andrajosos, pensando mal de los demás, etc. Eso es lo que significa la gruta. Así pues, cuando el nacimiento de Jesús, esa noche, en el momento del alumbramiento, todo se llenó de luz. Ángeles descendieron y llenaron de luz eso aparte la estrella del nacimiento de Jesús, la estrella de Belén. Entonces eso se ilumina, porque cuando el Maestro Jesús nace, los ángeles traen al cielo, vienen los ángeles a alabarlo también. Estos son los significados metafísicos del nacimiento de Jesús. Y bueno, ¿qué sucede? Que como aquí podemos ver en la imagen, claramente, simbolizando una gruta oscura, cuando el Cristo nace en nuestros corazones, todo se ilumina, todo parece más fácil, más sencillo. Nos damos cuenta que hemos estado estresándonos por nada, que hemos estado enojándonos por nada, que realmente no tiene sentido, que hemos puesto nuestra atención en cosas físicas y que ahí nunca encontramos la felicidad, sino es aquí mismo, en este encuentro con el Cristo, donde encontramos nuestra verdadera felicidad y la verdad sobre toda nuestra vida. El arcángel Gabriel viene y les anuncia a los pastorcitos la nueva noticia. Cuando él se aparece a los pastores, ellos se espantan, pero les dicen: no teman, solamente les vengo a dar una nueva noticia. Ha nacido el Salvador, el ungido. Y ya les dice dónde para que lo vayan a adorar. Y entonces los pastores van a adorar al Mesías, al ungido. ¿Quién es el Mesías? Es ese ser que te va a traer la paz, que te va a salvar. Ese es el ungido. Y bueno, como veíamos, además de bajar el arcángel Gabriel, bajaron mucho más ángeles. Y todos ellos para avisar a los pastorcitos que vayan a adorar a Jesús. Así pues, los pastorcitos van, los pastorcitos, ¿verdad? Lo cuento como cuentan las historias. Porque en realidad en la Biblia, esta historia es muy escueta, muy corta. De ahí se han hecho muchas historias más lindas, más románticas, más... ¡Ay, los pastorcitos! ¡Ay, que si el burrito! ¡Ay, que si tocaron a la puerta y les dijeron fuchi fuchi! Eso no sale en la Biblia, son historias que se fueron contando y se fueron haciendo tradición. Pero en realidad la historia es más escueta y nada más contada por Lucas y por Mateo. Perdón, por los apóstoles Lucas y Mateo, o San Lucas y San Mateo. Corrijo, que tal si me cayó ahorita un rayo por irreverente. Y bueno, pues los pastores. Veamos qué significado metafísico tienen los pastores. Los pastores son la acción de Dios en nosotros sirviendo a los demás. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces han hablado de esto si van a misa, si han ido a misa, si han leído un poco, si han escuchado un poco, que seamos pastores. Y es por eso que en algunas religiones no se llaman sacerdotes los que ofician el servicio como se llame, que se parece a una misa, el servicio del culto, se llaman pastores. ¿Por qué? Porque el pastor cuida al rebaño. ¿Quién es el rebaño? Pues las otras almas a las que hay que llevar ¿a dónde? Al despertar del Cristo, al nacimiento del Cristo. Esto es lo que significa ser un pastor.
Y nosotros tenemos que ser pastores. Estamos hablando de que los pastores sirven a los demás. Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que una vez que el Cristo nace, nosotros sentimos ese amor hacia los demás, hacia todo lo que existe, hacia las personas, los animalitos, las plantas, hacia todo lo que hay, y empezamos a servir, a ayudar, sin fines de lucro. Es decir, nosotros ya tenemos un servicio con nuestro trabajo, ¿cierto? Ahí ya estamos haciendo un servicio. Ese servicio es remunerado. Por lo tanto, nosotros necesitamos dar un poquito más, un plus, ayudar a los demás a ser mejores, de una o de otra forma, cualquiera que sea esta. Y no hay que pasar mucho tiempo, no se trata de pasar mucho tiempo aquí. Hay gente que sí lo hace. Otra forma de servir es incluso con nuestra propia familia. Podemos servir a nuestros padres, a nuestros hermanos, empezar por algo, pero servir, ayudar un poquito al vecino, ser amables con todo el mundo, abrirle la puerta, dar un detallito, una palabra de aliento, servicios, poco a poco, pero servir a los demás, de una u otra manera. Como les decía, el servicio no tiene que ser grande, forzoso. Se empieza con algo, pero cuando tú ya empiezas con algo, poco a poco se te va dando estas ganas, vas sintiendo esa satisfacción enorme de servir. La Madre Teresa nos enseñaba o nos decía, el que no sirve para vivir, no, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y a veces, si nos damos cuenta cuando hablamos y estamos fatigados, cuando la gente habla, que está cansada, estresada, que no sabe qué hacer con su vida, que no encuentra el camino, no encuentra la luz, dices que no sé, no sirvo para nada, es que no me hallo, o sea, no, cuando la gente no se halla, no se encuentra, no encuentra su camino, dices que no sirvo para nada, no sé para qué. Ahí está la palabra clave, no sirvo para nada. ¿Por qué? Porque no sirves. Hay que hacer un servicio. Si no estás feliz, si estás triste, si ya has intentado todo y nada te hace feliz, pues es porque no sirves. Hay que servir, hay que ser amable. Desde cambiar el semblante y empezar a sonreír a todos, ya es un servicio. Ya estás expandiendo algo bueno. Un buen pensamiento, un buen sentimiento, buenos días, buenas tardes, gracias. El servicio se empieza desde allí y poco a poco, con el tiempo, a lo mejor terminas sirviendo y despertando Cristos, ¿por qué no? Y todos tenemos en este conocimiento, ya habíamos visto la vez pasada sobre el espíritu de la Navidad y poner todos los adornos. Entonces hay que poner un nacimiento en casa para recordarnos. Estos nacimientos, vamos a leer qué dice aquí. Poner un nacimiento en casa ayuda a construir una red de luz planetaria que se forma a través de todos los nacimientos para el restablecimiento de la paz, el equilibrio económico, el anclaje definitivo de la libertad y la justicia en la tierra. Es un campo de fuerza. Y a lo mejor algunos me dirán, achis. Ok, recuerden que yo les digo, no me crean nada de lo que les digo, vamos a reflexionar, vamos a utilizar la inteligencia. Punto número 1. Cuando nosotros vemos un nacimiento, ¿en qué piensas? En el nacimiento del Maestro Jesús. Y cuando piensas en el Maestro Jesús, ¿en quién piensas? ¿En qué piensas? En el Maestro Jesús. ¿Y qué piensas? ¿Y qué sigues? ¿En qué te conectas? Te conectas con ese ser que nos ayudó, con ese ser que nos enseñó, con ese ser que entregó su vida. Y te empiezas a conectar con eso. Ahora la pregunta es, ¿sí o no es cierto que nos conecta, que es un anclaje de paz, de recordarnos que hay esa esperanza de que hay algo bueno para nosotros? Solamente que hasta ahorita no hemos sabido qué es eso bueno.
Y hoy lo sabemos. Es ese despertar de nuestro ser interior. Dios dentro de nosotros. Dios no fuera en algún lugar, no allá en el universo, en alguna parte perdida en el universo, en quién sabe qué galaxia. No, Dios está más cerca de nosotros que nuestros pies, que nuestra propia respiración. Está aquí dentro de nosotros, anclado dentro de nuestro corazón. Entonces, al reconocer esto, al saber esto, ahí hay que buscar. Ahí está la felicidad. Ahí está la respuesta a todas nuestras preguntas. Ahí está la respuesta a qué es lo que realmente me hace feliz. ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que me gusta? El trabajo que me gusta realizar. Y entonces vas encontrando tu camino y vas construyendo el sendero de tu vida hacia la superación, hacia la ascensión. ¿Ascensión de qué? De la perfección, del bien. Y saber que ese Dios dentro de nosotros mismos nos guía amorosamente, de manera que no necesitamos de estar en la lucha, sin hacer grandes esfuerzos físicos. Y lo reitero que son físicos, porque en realidad los esfuerzos son emocionales y mentales. Esta es la representación del nacimiento del Maestro Jesús en la gruta de Belén y tiene 7 imágenes que tienen un significado metafísico. Ya hemos visto que el nacimiento del Maestro Jesús tiene un significado metafísico. Nacer en una gruta oscura es cuando nace el Cristo. A veces habemos personas que hemos tenido que pasar por cosas muy feas, muy gachas, horribles. ¿Para qué? Para entonces empezar a buscar el espiritual. Tenemos que pasar por todo esto. En realidad tenemos que sufrir por esto. Dice en la Biblia, dice, hay que morir para vivir. Y así es. Cuando uno llega a un estado de un problema, de un asunto muy feo, se muere. ¿Qué se muere? Se muere parte de nuestra personalidad. Se muere nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Y entonces entramos en un abismo oscuro y negro, como dice la canción, como dice José Alfredo. En un abismo oscuro y negro como mi suerte. Y es ahí, es en esa gruta, donde estamos listos para que nazca el Cristo dentro de nosotros. Donde hay un pesebre hay un foco de la voluntad, de la sabiduría y del amor de Dios, extraído de la propia sustancia cósmica y universal del corazón de la Trinidad. Recordemos que la Trinidad es Padre, Madre e Hijo. Aunque en el catolicismo o en el cristianismo lo aprendimos Padre, Madre y Espíritu Santo. Y el primer pesebre fue creado por San Francesco de Asís. Así se llama, más conocido como San Francisco de Asís para los cuates en español. Y bueno, él en esa gran devoción, porque San Francisco de Asís vivía en una devoción así cañona por todo lo que era Cristo, por todo lo que era esta espiritualidad, por todo lo que era esto. Él vivía plenamente plagado en meditación, en el Cristo, en un San llama eterno. Y bueno, él empezó a pensar y dijo, pues como que en esa época nada más sí existían representaciones del nacimiento de Jesús, pero no se hacía un nacimiento como tal. Y las festividades que se hacían para aquella época eran solamente de la Pascua, de la Resurrección, todo lo que era el Calvario de Jesús. Entonces él pensó, ¿y por qué no festejar el nacimiento de Jesús? Finalmente con el nacimiento es como nace toda su vida y es como nace todo lo que ahora amamos. Y así fue. Y ya veremos más adelante todo eso. Hay una actividad en el ciclo de metafísica cristiana, hay una actividad sobre algunos de los santos, sobre las vidas de algunos santos, entre ellos San Francesco de Asís. Y bueno, cuando hemos puesto nuestro nacimiento, nosotros aún así, aparte de que ya está cargado,
de la esencia misma de lo que es el nacimiento de Jesús, como habíamos visto, nosotros aún así podemos cargarlo aún más y podemos hacerle un decreto. Y este que vemos aquí, ese es el decreto. Y nosotros cuando pongamos el pesebre, el Belén, el nacimiento, como le llamen, hay que estar contentos, hay que hacerlos amorosos. Todo cuando estemos poniendo todos los adornos de Navidad hay que estar felices, poner nuestra música y ser felices. Si cuando tú estás poniendo tu nacimiento, tu Belén, tu pesebre, estás enojado, apurado, triste, vuélvelo a hacer, cambia de lugar y vuélvelo a hacer con alegría y con amor. ¿Por qué? Porque bueno, sabemos ya qué significa. Y le podemos hacer este decreto. Y dice, la divina presencia de Dios bendice este pesebre. A quien lo contempla, se le despierta su Cristo interior. Cristo nace en cada corazón humano y aquí se ancla el amado espíritu de la Navidad. Gracias, Padre, que así es. Y tú verás. Y una vez que haces esto, te voy a decir algo que sucede. No hay persona fuera de tu casa que no vea tu nacimiento y diga, ay, pero qué bonito, ay, pero qué no sé qué, ay, que te lo chulen. Seguro, seguro, segurito. ¿Por qué? Porque al verlo tú ya lo cargaste, le diste más punch. Ya vimos que cada pesebre tiene ya su radiación, pero aún así tú le aumentas esa radiación y vas a ver. Y bueno, continuando con el significado metafísico, vamos a ver el significado metafísico de la Trinidad, de Dios Madre, de Dios Padre, de Dios Hijo. Bueno, otro de los personajes dentro del nacimiento es María, la madre del bebecito Jesús. María representa el rayo rosa dentro de nosotros, dentro de nuestro ser crístico, lo que es el amor de Dios, el servicio, la gracia, el amor. Hemos visto lo que significa el rayo rosa. San José significa la voluntad de Dios, el poder, la fuerza, ese punch. Y recordemos que es el primer rayo. ¿Por qué? Porque sin el primer rayo nomás no se hace nada. Nada se hace. Si no tienes voluntad, nada va a salir bien. Si no tienes voluntad, lo que hagas te va a salir chueco, feo y como dice el dicho, el flojo trabaja 2 veces. Esto es el rayo azul y eso es lo que representa José. José fue un ser de mucho poder, de mucha fuerza, porque él no repudió a María. Él amablemente primero pensó, bueno, pues ya, ¿no? Pero no la voy a repudiar, no voy a decir nada, para que no pues, la señalen. Y recordemos que por allá pues sí se les repudia feo a las mujeres. Pero luego él en el sueño recibe, más bien él siempre en los sueños recibía el mensaje del arcángel Gabriel, y él recibió el mensaje de que, bueno, de que Jesús y que María estaba encinta por obra del Espíritu Santo, y entonces él la recibió como su esposa. Y el niño Jesús, Dios Hijo, significa la sabiduría de Dios, la inteligencia, la conciencia, la intuición, eso que necesitamos para darnos cuenta, para el despertar de ese Cristo. Y aquí tenemos la llama triple representada por estos 3 seres. El niño Jesús, que es el Cristo, y podemos decretar, yo soy la luz, el Cristo que nació en mi corazón. Otro decreto puede ser, el Cristo dentro de mí todo lo sabe, es mi iluminación, toma las riendas de mi vida ahora y me hace inteligente. Recordemos que todos estos decretos funcionan cuando uno está consciente de lo que sucede. Si tú no estás consciente de lo que sucede, del que es el Cristo, si no estás consciente de cómo, si no te ha caído el 20 todavía, por más que decretes, pues esto serán solamente palabras y a las palabras se las lleva el viento. Hay que estar consciente de esto,
de este gran poder dentro de nosotros. Y les tengo una sorpresa. La semana pasada estaba yo viendo la película del Grinch, y en la película del Grinch al Grinch se le despierta su Cristo. Bueno, él empieza ese despertar, empieza ese despertar del Cristo, porque bueno, el Cristo despierta, pero tenemos que ser Cristos en acción, tal cual como lo fue el Maestro Jesús, así, el reflejo. Y entonces me pareció que era muy buena manera de mostrarles qué es este despertar de Cristo. Porque nosotros hablamos, decimos, hablamos de meditación, hablamos de tantas cosas, de que está en nuestro corazón el Cristo, nuestro ser interior, el ser perfecto. Pero en realidad, ¿qué? Así gráficamente, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa? Aquí está. Y se los voy a mostrar en este momento. ¿Listo? Y bueno, es aquí cuando se le despierta el Cristo y se da cuenta finalmente. Eso es el despertar del Cristo. Es esa felicidad de porque sí, porque se siente que está allí. Es esta paz, felicidad, alegría, y entonces todo se clarifica. Este es el nacimiento del Cristo. Y esto es lo que festejamos cada 24, ese nacimiento, pero tenemos que hacerlo conscientes de lo que es. Que a eso vino el Maestro Jesús, a enseñarnos todo esto. Pensemos en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Nos está diciendo, no busques lejos, está aquí en tu corazón. Es lo que nos viene a enseñar el Maestro Jesús. Y entonces es lo que nosotros obtenemos con la meditación, con darnos cuenta al escuchar todas estas enseñanzas, toda esta información. Este es el único objetivo. Y es ahí donde hay que poner nuestra atención. Es ahí donde tenemos que llegar y sostenerlo. El maestro Kurt Jung en las meditaciones diarias nos dice, una vez que has meditado, todos los días hay que meditar en esto y sentirse así como el Grinch, como la niña cuando está cantando, en este gozo, y sostenerlo todo el día, a pesar de las apariencias que haya.
porque son apariencias. Cuando tú, instalado en este Cristo, en esta conciencia crística, tú decretas, todo se te va dando. Y todo se da, no importa la apariencia que estés sosteniendo. Te sostienes y se manifiesta. Se manifiesta casi inmediatamente. Pero tienes que pasar ese bache donde aparece que no se va a arreglar. Es solamente un bache. Es una prueba para saber si sí estás anclado en ello o nada más le haces al cuento. Ese es el despertar del Cristo. Eso es lo que cada actividad vemos y recordamos mantenerse en esto. Yo espero que ahora que lo hayas visto te des cuenta hacia dónde dirigirte, hacia dónde llevar tu atención y a qué sirve todas estas actividades que escuchamos. Y que te sostengas en ello, porque esa es la única verdad. Y en ese corazón tuyo, en ese corazón de cada uno de nosotros, está toda la verdad de nosotros, solo de nosotros, no del vecino, no del hijo, no de la mamá, no del papá, no del amigo, de la comadre, de cada uno de nosotros. Continuamos. El arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel en el nacimiento significa el rayo blanco de la pureza. Recordemos que en el rayo blanco, de hecho, él pertenece al rayo blanco. Él es el arcángel del rayo blanco. Recordemos que él es el arcángel que da todos los anuncios. Le da el anuncio a María, le da el anuncio a José, le da el anuncio a los pastores. Y él nos dice, él mismo nos dice, cuando precipitó todo lo que, recuerden que hubo un momento en que los seres de luz precipitaron enseñanzas, él nos dice que él nos puede recordar nuestro propósito en esta vida, en esta encarnación, si nosotros se lo pedimos. Y bueno, pues aquí está él. También él es el que envuelve con el manto de invisibilidad al niño Jesús, bueno, a la Sagrada Familia cuando escapan hacia Egipto, cuando escapan de Herodes. Y bueno, los 3 Reyes Magos también tienen un significado metafísico. Estos 3 Reyes Magos son, en realidad, como les digo, en la Biblia hablan muy poco de ellos, hablan de unos magos, de unos sabios que visitaron al niño y que le llevaron regalos. No se habla qué regalos le llevaron, pero bueno, en las historias que se crearon después, se crearon el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar, y que venían de un lado y que venían del otro, etc. Pero bueno, todas estas historias, recordemos que las historias de alguna manera son inspiración divina. Así pues, el maestro Melchor, y esto es contado por los propios maestros, el Melchor fue el maestro ascendido el Moria. Cuando se da, antes de venir el maestro Jesús a la encarnación, los seres de luz, al preparar el nuevo ciclo, la nueva era, en ese momento, están planeando cómo hacer para despertar la conciencia de la humanidad. Y entonces se plantea esta vida de Jesús. Y muchos actores dentro de la vida de Jesús, muchos seres de luz alzaron la mano para actuar en esta vida, para venir a la encarnación y ser esas personas que vemos en las historias. Y como les decía, Melchor fue el maestro ascendido, el Moria. Él en esa encarnación cumplió ese rol. Y bueno, Melchor significa el rayo violeta del perdón, el incienso. Recordemos que el incienso lo utilizan mucho en los funerales, en las misas, se utiliza mucho para purificar. El incienso, lo que es el perdón, lo que es borrón y cuenta nueva. Ya tenemos todo el conocimiento de la llama violeta para entender esta situación, qué significa el perdón y qué significa la llama violeta, qué significa la transmutación.
cambiar todas esas cosas malas del pasado por el bien. Gaspar fue el maestro ascendido Yu'al-Kul. El maestro ascendido Yu'al-Kul, que ha sido el maestro que más ha precipitado información para la humanidad. Sí, hubo el maestro Jesús, un avatar, sí está el maestro Saint Germain, pero realmente para la nueva era, quien más ha precipitado información ha sido el maestro Yu'al-Kul. Entonces, él representa la prosperidad. El regalo que él lleva al niño Jesús es el oro. El oro se le entregaba como regalo a los reyes para reconocer pues su realeza. Entonces, este es un reconocimiento por la realeza como rey de la tierra. Y pues es la prosperidad. Recordemos que hay que ser prósperos, que la prosperidad, la riqueza, es una cualidad, y es una cualidad a la cual todos tenemos derecho, y todos los tenemos dentro de nosotros y hay que manifestarla. No tiene nada de malo ser rico, y sí tiene mucho de malo ser pobre. Así es de que prosperidad. Esto no quiere decir que todo el mundo tenga que ser millonario. No todo el mundo quiere ser millonario. No todo el mundo ha decidido ser millonario. Pero que nunca falte de comer, que nunca falte ropa, que nunca falte la diversión, que nunca falte el amor, todo lo que es la prosperidad, que nunca falte la salud. Eso es prosperidad, que nunca falte nada bueno para nosotros. Y Baltasar fue el maestro Kuthumi, que ahora el maestro Kuthumi, bueno, pues es el que se encarga de todos los grupos espirituales en el mundo, de todas las religiones, de todo lo que tenga que sea grupo espiritual para ascender la conciencia. Él es el que se encarga de todo esto. Y bueno, Baltasar representa el rayo verde de la vida, la mirra. Él entrega la mirra. La mirra se utilizaba también mucho en ese entonces para embalsamar, para poner a los muertos en ese entonces. Recordemos que esta mirra, que huele muy bonito, que también es parte del el rayo dorado, lo que es la que es la vida, pero la verdadera vida, la vida que es todo lo bueno, la vida que es Dios mismo. Eso es la vida. La vida no es el sufrimiento, la vida no es los altibajos, eso no es vida. Y Belén. Jesús nace en Belén. Y esto es Belén. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué pueden percibir? Para empezar, muchas grutas, aquí estamos viendo muchas pequeñas grutas. Jesús nació en una gruta, recordemos que la acabamos de ver, pero en ese entonces no cualquiera vivía en una gruta, no cualquiera tenía una gruta. Y eso de que la historia que nos dice que el José y María iban en el burrito tocando en los hostales y que les decían: no, sáquese, ándele, deme por favor asilo, aunque sea con los animalitos y todo esto. Bueno, esas son historias, pero en realidad lo que nos dice la historia de la Biblia es que Jesús nació en una gruta. Y esa gruta se conoce, y desde entonces se conoce, y bueno, pues ahí está hasta hoy en nuestros días, y mucha gente la va a ver todo el tiempo que va a Tierra Santa, ¿no? Que va a estos lugares. Bueno, pero Belén, ¿qué estamos viendo en Belén? Montañas. ¿Qué son las montañas? Altibajos. Son subidas. Para llegar aquí hay que subir, bajar, dar vueltas, volver a subir, bajar, dar vueltas. Y muchas veces así vivimos en la vida, con altibajos, subidas y bajadas, como veíamos el otro día, ¿no? Como dice la canción, que la vida es la ruleta en la que jugamos todos. A veces, eso lo vimos con la lectura de Connie Méndez. Y dice la canción: la vida es la ruleta en la que jugamos todos. A veces te toca perder y a veces te toca ganar, ¿cierto? Bueno,
A mucha gente así vivimos, en la ruleta de la vida. A veces ganas y a veces pierdes. Hasta que hay un nacimiento del Cristo dentro de nosotros. Una conciencia superior que nos recuerda que no tenemos por qué andar en los bajos, sino en las alturas, que tenemos que vivir en el cielo, buscando más, buscando lo mejor, buscando ser mejores personas, buscando tener más cualidades dentro de nosotros y menos defectos. Eso es el nacimiento del Cristo y eso es lo que representa Belén. Dejar de estar en estos altibajos, que dentro de la gruta de nuestras vidas, dentro de esa oscuridad de nuestras vidas, se despierte esa luz, esa conciencia luminosa que va a iluminar nuestra vida de hoy en adelante. Los valles y las montañas que rodean a Belén son los altos y bajos de nuestra vida, antes de encontrar la realidad viviente de Cristo en nuestro corazón. Y ahora viene a ver quiénes están allí, la mula y el buey. Les presento a la mula y el buey. ¿Qué representan la mula y el buey? Estos hay infinidad de cosas, pero bueno, aquí en metafísica lo que aprendemos es que la mula y el buey en primer lugar representan nuestra parte animal que ya no puede reproducirse más y que está postrada ante el Cristo. Así están las dos. Si nosotros vemos todos los nacimientos, los dos están echaditos a un lado del Cristo. ¿Qué significa esto? Que esta parte animal, esta parte que se enoja, que hace berrinche, que tiene orgullo, que se siente el muy acá, muy sacale puntas, ese es el que se debe apaciguar y no, papacito, cálmese. Esa personalidad, calmarla y rendirla, postrarla ante nuestra divinidad, ante el Cristo. No, pero es que ella me dijo, yo le dije, y entonces me gritó y me vio feo y no. Haya sido como haya sido, no importa. Hay que postrarse ante el Cristo, hay que perdonar y hay que ver las cosas diferentes. Cuando ya entonces lo vemos desde otra perspectiva, cuando lo vemos desde arriba, desde la conciencia crística, decimos, ay, no inventes, pero ¿cómo hice pataletas por algo tan insignificante? ¡Qué bárbaro! Y así vemos gente que hace pataletas por insignificancias. Esto es lo que representan la mula y el buey. Si nosotros recordamos, ambos son híbridos y representan el despojo de nuestro yo personal. Estos seres híbridos significa que ya no se van a reproducir más. Significa que una vez que el Cristo nace dentro de nosotros, ya no se pueden reproducir más. Vamos haciendo este esfuerzo mental, este esfuerzo emocional. Y entonces, ¿cómo hacemos? Cada vez que pensamos mal de alguien, le quito poder, le pido perdón, llama violeta, lo envuelvo en la llama violeta y le pido perdón. No, yo pienso y cambia su pensamiento. Y cambias que empezar a pensar bien, no, esa persona sí es buena, lo que pasa es que bueno, todo el mundo se equivoca, no pasa nada. Y te vuelven a venir sentimientos negativos, no, que es que se van a cerrar todas las tiendas ahora, en 25, que no sé qué, y empiezan los negativos, no, bla, 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 no. Uno se mantiene en la posición positiva, en el Cristo, en esta paz, en esta tranquilidad y en este amor infinito, dentro de nuestro Cristo, como lo acabamos de ver ahorita con el Grinch. Decimos, no, todo va a salir bien, todo va a estar bien, porque eso es lo que yo decreto, eso es lo que yo quiero, porque yo dentro de mí tengo ese poder y así lo decreto. Como príncipe, como hijo de Dios lo decreto. Y eso se manifiesta. Y esas personas, algo sucede, que todo lo que los demás decretan y se les cumple porque lo decretan, la otra persona que con esta conciencia decreta el positivismo, todo sale bien, todo está tranquilo, todo se pasa en paz, en provisión, con toda la perfección, en salud, etc. Todo lo que es verdadero. Así pues, todos los símbolos navideños son adornos que cuando se colocan con amor atraen el espíritu de la Navidad, que es todo esto que nosotros ya conocemos y aprendemos. Todo
energía que se ancla en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestra familia, en nuestros amigos, incluso en nuestra familia lejana, en todos aquellos que mantenemos cerca de nuestro corazón. Entre más cerca estén de nuestro corazón, más pronto llega esa radiación hacia ellos. Hay símbolos navideños, muchos símbolos navideños, y los claves son el árbol, el pesebre, Santa Claus, la estrella del amor, la guirnalda de la Navidad, las velas, las luces y mucho más. Y todo eso lo podemos aprender en el libro de El espíritu de la Navidad de Rubén Cedeño, donde nos lo explica todo. Acuérdense que los libros de texto que nosotros leemos son libros de texto, no son libros espirituales donde te hablan, te van llevando poco a poco, no, son libros de texto, las cosas, así como las actividades directas, tú las lees, las meditas, las compruebas, directas en palabras sencillas, y no son libros cortos, sencillos, son baratos porque no pretenden lucrar para nada, solamente se pretende que se pague pues el papel, la tinta, la editorial, la distribución, lo esencial. Y bueno, recuerda afirmar que cuando pongas tu nacimiento siempre tienes que darle su decreto, y lo vamos a volver a ver, ya lo vimos hace rato. La divina presencia de Dios bendice este pesebre, a quien lo contempla se le despierta su Cristo interior. Cristo nace en cada corazón humano y aquí se ancla el espíritu de la Navidad. Gracias, Padre, que así es. Y el 24 de diciembre, en la noche buena, al sonar las 12, podemos hacer este decreto. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Esto fue lo que los ángeles cantaron a Jesús cuando fue el nacimiento de Jesús. Y ellos siempre se la pasan cantando esto. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y mientras estés allí en la algarabía del 24 de diciembre, apártate un poquito y haz este decreto, al menos 7 veces, por decir un número. Recordemos que el número 7 es un número mágico, es un número espiritual, es el número perfecto. Por decir un número, lo puedes decir 3 veces, lo puedes decir 5. Solo por decir un número lo puedes decretar 7 veces en paz, en tranquilidad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y bendices todo el bien de todas las personas que están allí. Vas a ver lo que sucede. Te empiezas a llenar de amor, de toda esta conciencia crística. Y bueno, uno no para de bendecir todo lo que esté a nuestro alrededor. Y bueno, en ese momento entra el 25 de diciembre. ¿Qué sucede el 25 de diciembre? El 25 de diciembre ya nació el Cristo. El 25 de diciembre, entonces, hay una gran radiación y los ángeles bajan a la tierra. Los ángeles, millardos y millardos de ángeles bajan a la tierra. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Es tanta la descarga de luz generada por el espíritu de la Navidad, por el Maestro Jesús, por Santa Claus, los adornos de Navidad que la tierra eclosiona de tanta belleza, de música, de alegría, y los ángeles retozan incontenibles sobre la atmósfera del planeta, rebosando en bendiciones para toda la humanidad. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros ponemos a observarnos, utilizando nuestra inteligencia, nuestro discernimiento, ¿qué sucede generalmente? Generalmente, en la mayoría del planeta, se festeja Navidad. En la mayoría. Estamos hablando de América, en su gran mayoría de América, en su gran mayoría de Europa, en una parte de Asia, de Oceanía, en su gran mayoría de Oceanía. Entonces la gran mayoría del globo terráqueo, en ese momento hay una paz, hay una reunión,
hay una celebración de Navidad. Y entonces la gente deja de estar peleando. Empiezan las canciones lindas. Durante todo este tiempo empieza todo. Hemos visto que durante todo este tiempo, donde se descarga el espíritu de la Navidad, hay una gran, digamos, que se apaciguan los pensamientos negativos y los sentimientos negativos grandemente. Y los ángeles son seres de luz. Los ángeles no son Dios. Los ángeles son una expresión de Dios y nacen del corazón de Dios. Pero son seres sutiles. A ellos no les gustan las peleas, no les gusta la música estridente, no les gusta la música fea, no les gustan los colores oscuros, ni los olores feos. Por eso, donde hay suciedad, donde hay música fea, gente, sucia, fea, ahí vemos como que no hay ángeles. En México tenemos una expresión y luego decimos, ay, por aquí no pasó Dios, pues porque está feo, descuidado el lugar. Entonces ellos vienen cuando todo está bonito. Y en Navidad es ese tiempo donde está adornado, donde todo está adornado lleno de luces multicolores, de los 7 rayos, de alegría, hay menos odio, menos estrés, todo está lindo, hermoso. Ese día en la noche, aunque hayan trabajado alguien y haya estado muy estresado para la cena de Navidad y los regalos, en ese momento todo el mundo se apacigua y se relaja. Y el 25, nos levantamos tarde, luego viene el recalentado, estamos felices. Hay países como en Estados Unidos que festejan la Navidad el 25. Y es cuando se entregan los abrazos, los regalos. Es el momento propicio para que los ángeles bajen. Y les voy a decir algo que yo he observado desde que yo era muy joven, cuando yo era una jovenzuela hace algunos años. Yo me di cuenta, yo tengo apenas como 5 años en la metafísica, y esto tiene como 20 que yo me di cuenta. Yo me di cuenta una vez que en la Navidad siempre sale el sol. Al menos donde yo he estado, siempre sale el sol. Y me di cuenta porque un día anterior estaba lloviendo. De donde yo vengo, allá en México, en Veracruz, generalmente en diciembre llueve. Y me acuerdo que el 24 llovía. ¿Por qué me acuerdo? Porque ese 24 sucedió algo no grato para mi familia, pero nada horrible, gracias a Dios. Pero algo sucedió. Y entonces ese día tenía que ver con la lluvia, con el lodo, etc. Y al otro día, como si nada, el 25 de diciembre, sol, como un día de verano. Y dije, ay, qué chistoso. Pasa el otro año y digo, a ver, y pasa otro año y pasa otro año. Y desde entonces yo vengo monitoreando todos los 25 de diciembre. Y yo no sé en otras partes del mundo, pero donde yo estoy, el 25 de diciembre siempre sale el sol. Aunque sea un momento. No quiere decir que, no les voy a mentir, que todo el día está soleado y que es como un día de verano. El año pasado, por ejemplo, estaba nublado, pero hubo un momento al mediodía que salió el sol. Y pongan mucha atención porque desde que yo empecé con metafísica y empecé a aprender sobre estas actividades de metafísica de Navidad, metafísica, he puesto aún más atención. Y lo que sucede no solamente es que sale el sol, es que es diferente. El aire es diferente. La radiación en ese momento, la energía de ese momento es diferente. De veras. Acuérdense que aquí no es para que crean, sino para que lo vivan, lo pongan en práctica. Pero van a ver que ese día es diferente. El sol, el aire, se sienten. Los ángeles, el 25, el día de los ángeles, se siente. Ese día ya nació el Cristo. Ese día. Y ese día podemos más de una vez decretar lo mismo. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Eso es lo que vienen cantando los ángeles.
Y nosotros podemos unirnos con este cantar y con este gozo y con esta felicidad del Cristo dentro de nosotros que está naciendo, que está pequeñito, que es como un bebecito en nuestro corazón que hay que cuidarlo para que Él vaya creciendo y tomando las riendas de nuestra vida, el control, el mando y el comando. Y poco a poco nos vamos convirtiendo en personas mejores. A veces es chistoso ver a los señores que estudian metafísica, verles decir, es muy grato verles decir. Recuerdo que antes de metafísica, si me decían algo rapidito, yo respingaba y me ponía luego al tú por tú. Pero desde que estudio metafísica ya no siento nada, no. Esto es lo que sucede cuando nosotros permitimos que ese ser perfecto tome el mando y el comando de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestra vida. Y que con ese conocimiento nosotros dirigimos nuestra vida correctamente hacia el bien. Obviamente, ¿verdad? Si ya sabes que tienes ese control, pues a dirigirlo hacia el bien. Recordemos que somos nosotros quienes dirigimos nuestra vida, haciendo uso de este gran poder. Y bueno, luego viene el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Ese día donde se recuerda que Herodes, para eliminar a este niño de la que había nacido, este supuesto rey que le habían dicho los Reyes Magos, para eliminar a este rey que pudiera desbancarlo, pues bueno, hizo algo muy muy malo. Y bueno, estos son los santos inocentes. Y el arcángel Gabriel en sueños le dijo a José: agarra a tu esposa y a tu hijo y salte volado hacia Egipto, porque se viene algo malo. Y entonces el arcángel Gabriel cubrió con su manto a José y María y al niño Jesús. Nosotros ya hemos visto la actividad del rayo blanco y conocemos que este manto blanco de la invisibilidad funciona y que lo podemos utilizar nosotros, que el arcángel Miguel nos lo presta, nos lo da cuando nosotros lo necesitemos para algo. Cuando vamos a un lugar que no sea tan lindo, cuando hay algo que queramos pasar desapercibidos, claro, en el bien, ¿verdad? Que no queramos que ninguna negatividad nos vea, podemos usarlo. Y bueno, José y María, cuando se enteraron de lo que Herodes hizo, prometieron darle la ascensión a cada niño asesinado por Herodes. Y bueno, desde entonces se celebra el Día de los Santos Inocentes. En metafísica, los maestros nos enseñan que los santos inocentes, que los seres inocentes son nuestras presencias yo soy, puras, perfectas, son inocentes. Ellos no conocen, las presencias yo soy no conocen el mal. Dios no conoce el mal ni lo manipula. Y bueno, ¿qué tenemos que aprender del Día de los Santos Inocentes? Aquí en metafísica aprendemos a ser positivos, estar alertas, etc. Pero no hacer un positivismo, hemos repetido muchas veces, a no tener un positivismo ilusorio, un positivismo que no ve donde hay peligro, que no ve donde hay que utilizar la luz, que no ve donde hay que protegerse. Para nada, hay que usar un positivismo alerta, inteligente. Entonces hay que dejar de ser inocentes y que tenemos que ponernos alertas. Sabemos que así como existe la luz, existe la oscuridad. Y hay que ponernos buzos y hacer todo, protegernos todos los días, aceptar todo lo bueno, decretar todo lo bueno. Que no nos pase aquí, Rubén Cedeño nos recuerda que no se puede ser tan inocente y perder el cielo por descuido, por ignorancia, por falta de discernimiento, como le pasó a Esaú, que por un plato de lentejas le dio todo el reino a su hermano. Entonces, no hay que perder nuestro cielo por inocentes, no hay que dormirnos en nuestros laureles. Hay que tener el mando y el comando, hay que estar alertas, usar toda nuestra inteligencia, siempre activos. Si vemos por aquí
oímos que algo no anda bien, oímos que algo está pasando mal, ahí descargar la luz, envolverlo en llama violeta y descargar la cualidad que se necesite. Si alguien habla de enfermedad, ahí descargar, decretar la salud. Si alguien habla de que ignorancia, ahí decretar la inteligencia. Si alguien habla de que algo se perdió, decretar que se encuentre, etcétera. Todo, llevar la luz a todos estos lados. Y sobre todo empezar con nuestra vida. Porque hay que pensar con nuestra vida. Y bueno, después viene el 31 de diciembre y viene el año nuevo. El 31 de diciembre a las 12 de la noche termina el año social y administrativamente, aunque astronómicamente haya sido el día del solsticio. Recordemos que el día del solsticio, el 21 de diciembre, el solsticio de invierno se termina en un año solar. Ese día, el 31 de diciembre, termina un ciclo regido por un espíritu envolvente para la Tierra y comienza otro. Antes de terminar el año, debemos realizar 4 actividades importantísimas. Estas 4 actividades son hacer nuestras peticiones, hacer nuestros proyectos, hacer nuestros decretos, cargarnos con toda esta energía. Y para la semana que viene, aquí terminamos esta actividad. Pero la actividad de la semana que viene es precisamente esto. Esta preparación para el año nuevo. Para que este año nuevo sea perfecto conscientemente. Que seamos conscientes de nuestra perfección y que dirijamos nuestras energías en positivo para nosotros, para nuestra familia, para nuestros asuntos y para toda la humanidad. Pero conscientemente. Que no nos estemos a la mera hora el 12 de diciembre, como cada año, todos medios jarras, medios borrachos, atragantándonos con las uvas, y ahí pues alá y se va diciendo lo que queremos para el año que viene. Pues no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia. Sí, alá y se va, no importa cómo, hacemos las cosas. Pues claro que no se dan. Las cosas, si las queremos que se hagan bien, hay que hacerlas bien, ¿cierto? Si no va a salir todo chueco. Entonces, la semana que viene vamos a ver nuestra preparación para el año que viene y para estas festividades. Para dirigir nuestra energía correctamente. Pues muchas gracias. Esto es Metafísica Quebec. Todas las dudas que tengas, preguntas, con mucho gusto, aquí estamos para resolverlas. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, espero que te quedes con esto para irlo reflexionando toda esta semana, aprendiendo y haciendo tu carta de la Navidad, ya tanto en el grupo de Metafísica Quebec como en la página de Metafísica Quebec. Subí las cartas para el espíritu de la Navidad y para el Royal Teton, que empezó ayer. Se abrió el Royal Teton y tenemos desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero para poner nuestros proyectos. Recuerden que si no tenemos proyectos, no importa, nos vamos a sumar a otros. Y todo esto en nuestros cuerpos sutiles. Para más dudas, bueno, pueden volver a ver la segunda actividad metafísica que vimos la semana pasada. Muchas gracias.